25.34, física universitaria. Volumen 2, ¿verdad? Se conecta un amperímetro idealizado a una batería, como se muestra en la figura 2535. ¿Ven? Determine la lectura del amperímetro, la parte A. Vamos a concentrar en la parte A. Ese amperímetro, ¿ustedes saben qué significa ese amperímetro? Conectado a esa batería y a esa resistencia. Ahí me está diciendo que yo tengo un cortocircuito ahí. Entonces, ahí esa resistencia es como que yo tenga esto aquí, miren. Tengo la interna, tengo esto así, la FEN, R interna. Aquí mi batería la conecto a mi resistencia. Miren qué interesante en este caso, ¿verdad? R, vamos a llamarle para no hablar mucho. Y yo agarro y tengo en los terminales de la batería una línea eléctrica sin resistencia y la conecto así. La resistencia que tengo ahí, ¿de cuánto sería? ¿Quién me dice? Aproximadamente cero. Porque esa es la resistencia de un cable eléctrico, un conductor. Siempre es mucho menos que cero. Vamos a decir que 0.00001, muy bajito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la corriente que va para allá? Bueno, ¿qué dice la ley de Ohm? Que corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entre resistencia, ¿verdad? El voltaje, ¿cuánto es? 10. Y la resistencia, 0. ¿Qué me da a mí esa? ¿Qué me da eso? 10 entre 0. No está definido eso. ¿Cómo que no? 10 entre 0. ¿Qué da? O sea, la división entre cero no está definida, pero tiene un número, va a tender al infinito. Exactamente, tiende al infinito. O sea, ahí hay una corriente que tiende al infinito. Esa corriente tiene características destructivas que pasa en la realidad. Esa corriente me va a desbaratar todo lo que es por ahí. Elemento, hasta el conductor me lo va, como decimos nosotros, a chicharrar. Esa es una condición en electricidad que se llama corto. Ese es el famoso cortocircuito que ustedes han oído mencionar. En ese caso hay un cortocircuito. Entonces, ¿qué corriente va a ir para acá abajo? Ninguna. ¿Está bien? O sea, vamos a llamarle a eso I1. La corriente I1 que debería de ir a mi resistor, ¿sabe qué va a hacer? 0 amperes. Ahí le ponemos la parte B. En la parte A, la lectura del amperímetro me va a dar una corriente de muy alta, infinito. ¿Está bien? La lectura del amperímetro va a ser elevada. Entonces, el voltaje en los terminales de la batería, vamos a ver, el voltaje en los terminales de la batería, que creo que es la parte C, es igual a la FEN menos I por R interna. La FEN serían 10 voltios menos la corriente que pasa por ahí, que sería infinito, muy grande. Menos, ¿cuánto es la resistencia? 2 ohmios, 2 ohmios por la corriente, que sería muy grande. Entonces el voltaje aquí me da menos infinito, que eso es simplemente un número, porque en la realidad el voltaje
solamente va a ser eso, el voltaje lo que va a hacer es que va a subir hasta que la batería pueda resistir ese voltaje y después se va a caer a cero. O sea, la batería que está aquí me va a enviar 10 voltios para allá y al haber una corriente muy baja, ella lo que va a hacer es que va a bajar también y va a llegar a cero. En la realidad, en el laboratorio, para que ustedes me entiendan. Porque aquí usted va a hacer un cálculo y le va a dar un número, pero ese número no va a ser real. Entonces, el voltaje ahí va a ser aproximadamente menos infinito. Que menos infinito, ¿sabe cuánto es menos infinito? ¿Quién me dice? El menos infinito es aproximadamente cero, señores. El menos infinito. ¿O no? Ok. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio 2534. Es un ejercicio que es para asuntos conceptuales solamente, para que podamos entender cómo funciona en realidad un circuito eléctrico. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta.